Y antes antes que oremos, quería saludar a los hermanos, sobre todo a los que no son de nuestra iglesia, que se conectan. Muchísimas gracias. Y pedir oración. El viernes se habilitaron las reuniones para congregaciones, para iglesia, y bueno, estar orando para tomar decisiones sabias en estas circunstancias. No es fácil y necesitamos la guía del Señor más que nunca para poder hacer las cosas bien, conforme a su voluntad, y que el Señor nos esté guiando. Así que estén orando por eso, no se olviden. Oren por este espacio, para que el Señor me siga guiando, para que poder hacerlo. Pablo pedía oración para que cuando su boca sea abierta, él pueda expresar con denuedo el misterio del Evangelio, dice. Les pido oración a los efesios, a los colosenses por ese tema. Así que para mí es muy importante que se acuerden de mí en las oraciones y por este espacio, y no solo por mí, obviamente, sino por todos los hermanos que predican el Evangelio, que enseñan, que tienen esta responsabilidad. Así que no se olviden de eso. Yo le voy a pedir a Axel, si está por ahí, si nos puede guiar en oración para empezar. Hola Emma, buen día para todos. Hola, Axel. Oremos para empezar. Amado Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por otro día que tú nos regalas. Te damos gracias, Señor, por otra oportunidad más que tenemos de congregarnos de esta forma, Señor, de reunirnos de esta forma virtual. Te agradecemos por estas herramientas. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas acompañando, Señor, que tú estés hablando a través del hermano que ha preparado estos mensajes, este estudio sobre la iglesia, que tú estés hablando a nuestros corazones, Señor, que podamos crecer de forma espiritual. Y bueno, pedirte, Señor, que nos dé sabiduría también, especialmente a los colaboradores de la iglesia, para que puedan tomar las decisiones correspondientes a la vuelta de las reuniones, Señor. Pedirte que podamos ser cautelosos, Señor, que tú los estés ayudando a decidir y bueno, que todo sea conforme a tu voluntad, Padre. Anhelamos poder reunirnos de vuelta en la iglesia, Señor, pero sabemos que tenemos que ser prudentes. Te agradecemos por todo, Señor, y pedirte que nos estés acompañando en esta hora que vamos a estar compartiendo. En el nombre santo y bendito del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar. Miren, les quería decir que en el bosquejo del segundo estudio hay un error de tipeo y de redacción en el punto 5 de cuando dice la iglesia era un misterio escondido en un momento histórico. El ítem número 5 dice, se los leo, que está mal redactado y hay un error de tipeo. Dice, no es la iglesia salva, sino que es el lugar donde los salvos están. Y entre paréntesis dice concepto de iglesia católica romana. Lo que quise expresar, y lo voy a arreglar, no es la iglesia la que salva, ¿sí? Falta ahí esa preposición que no es la iglesia la que salva, sino que es el lugar donde están congregados los salvos, es la idea. Y puse tan mal redactado el concepto de iglesia católica romana, porque en la iglesia católica romana la iglesia es es corredentora en el sentido de que si no hay administración de los sacramentos, no hay gracia. O sea, los sacramentos para la iglesia romana confieren gracia, ¿no es cierto? Es parte con las obras para contribuir a la salvación. Ese es el concepto de Iglesia Católica Romana. Ya lo voy a corregir y lo vamos a redactar mejor. Eso quería expresarlo de mejor manera. Está mal expresado, así que se los aclaro. Bueno, vamos a comenzar. Le voy a pedir a Axel que me ponga la imagen que le dije. El domingo pasado Irma hablaba de la dispensación de la gracia, y esto viene justamente creo que en la iglesia hay un cuadrito, y bueno, y por todos lados se expresa a la dispensación
acá está acá están las 7 dispensaciones. Fíjense que, como expresaba Irma, se dice, muchas veces aparece como dispensación de la gracia. Yo les expresé la idea de que no hay ningún problema con que usemos la expresión de la gracia, pero que aclaremos siempre, que cuando que la gracia no es solo propio de esta dispensación. Dios ha salvado desde el primer hombre al último por gracia mediante la fe. No hay otra forma de que el ser humano pueda ser salvo si no es por gracia mediante la fe. Entonces, cuando uno ve este cuadro, ¿qué me pasa a mí? Y por eso yo trato de expresar a esta dispensación como la dispensación de la iglesia. Porque si uno ve este cuadro, ¿cuál es la idea? Y yo lo he escuchado, de que en las otras edades o dispensaciones el hombre se salvaba de otra manera. Y no es así. No es así. Y voy a explicar un texto, que es el de Juan 1:27. Hermanos, cuando Abel ofreció sacrificio, ¿se acuerdan? La epístola a los hebreos nos dice qué fue lo que justificó a Abel. Dice que por la fe ofreció un mejor sacrificio. Tanto Abel como Abraham, como los hombres de la antigüedad, se salvaron de la misma manera. Y quería explicar este texto que viene ahora, Axel, el texto de Juan, el capítulo 1. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si uno lo lee medio rápido, dice, bueno, no había gracia antes que el Señor Jesucristo viniera. Y lo que el texto está diciendo y el contexto y toda la escritura nos está diciendo, que cuando vino el Señor, vino la revelación de la gracia. Quedó expresado el plan salvífico de Dios, pero no es que el hombre se salvaba de otra manera. Cuando el hombre iba con el sacrificio de un animal, lo que estaba haciendo es emitir un cheque, expresándolo de alguna manera. Y ese cheque iba a ser cubierto, ese sacrificio de un cordero iba a ser cubierto con el sacrificio, con el único sacrificio que puede quitar los pecados. Acuérdense lo que dice la epístola a los hebreos, que la sangre de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. El único cordero que puede quitar el pecado es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando un santo del Antiguo Testamento iba con su sacrificio, estaba expresando de que Dios iba a pagar con el sacrificio que él iba a proveer, con el cordero que él iba a proveer, la salvación a todos los hombres. Y bueno, y lo expresa también cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿no? Que hay un cordero ahí. El Señor estaba demostrando a través de todo el sistema sacrificial de que era necesario que un inocente pagara por los pecadores. Bueno, y por eso este texto de Juan. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La revelación del plan quedó a la luz cuando el Señor murió, resucitó por nuestro pecado. Expresar eso nada más. No está mal que le digamos dispensación de la gracia si vamos a explicar o entender de que la gracia no se limita a esta dispensación. Tanto desde el primer hombre salvo hasta el último va a ser por la misma manera. Por gracia mediante la fe. Expresar eso, nada más que por ahí no lo expliqué muy bien. Esa es la ventaja que uno tiene cuando puede escuchar de vuelta un audio, un video y todo eso. Así que ya entrando, vamos a leer Mateo, vamos a seguir con Mateo 16. Yo les dije que era uno de los textos más eclesiológicos de la Biblia. Si alguien lo puede leer, algún voluntario, abra el micrófono y léalo mientras yo tomo un poco de agua. Hola Emma, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Respondiendo a Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será dado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra te será dada en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie se dijese, perdón que justo está, que nadie se dijere que era el Cristo. ¿Hasta ahí, Emma? Sí, sí, está bien. Bueno, seguimos con este texto. Este texto es uno de los pasajes de las Escrituras que a prima facie, a simple vista, tiene muchas complicaciones. Por eso es importante una sana hermenéutica, como les decía en la clase anterior, es decir, tener buenos métodos de interpretación. Entender la Escritura en su contexto general. Hay un principio de hermenéutica que dice que nunca el texto que tiene dificultad interpreta a los textos claros, sino al revés. Los textos claros interpretan al texto que tiene cierta dificultad. Este texto, como les decía el domingo pasado, es un texto con muchas dificultades y ha dividido a católicos de protestantes. Sobre todo cuando el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué entiende el católico cuando lee ese texto? Que la roca en la cual se edifica la iglesia es Pedro. Eso es lo que entiende Roma, el catolicismo romano. Y de ahí vienen un montón de cosas. La sucesión apostólica, el Papa representa a Pedro en esa sucesión apostólica y toda una teología complicada. Entonces es importante de que la Escritura, el contexto general, que interpretemos otro principio de hermenéutica, es la Escritura, interpreta la Escritura, qué es lo que el Señor hizo. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dice que lo lleva al pináculo del templo y le dice, escrito está, y le cita el Salmo, que se tirase? Y el Señor le dice, no, también escrito está. O sea, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Interpretar la Escritura con la Escritura. Por eso es importante que entendamos el contexto general de las Escrituras, que entendamos a la luz de toda la Biblia qué quiere decir este texto. Que tengamos en cuenta las cuestiones gramaticales. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos de edificaré? Eso nos daba la idea que el verbo estaba en un futuro y que la iglesia todavía no existía, que era un proyecto a futuro. Bueno, igual en este texto, hermano, en el idioma, el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Y acá el texto griego dice, tú eres Pedro, eso es Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Hay dos palabras ahí, Petros, refiriéndose a Pedro, y Petra, que es roca, una roca grande, una roca que sirve de apoyo, de fundamento. Y estuve analizando. La palabra Petros aparece 150 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere al apóstol Pedro. Se refiere a Simón Pedro y nunca se le da otro uso. Por eso les digo que es importante los significados, la gramática, en todo esto, porque no podemos construir una doctrina en un texto que no trae claridad automática cuando lo leemos, sino que necesitamos usar hermenéutica para entender estos textos. Y Petra nunca aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. Petra, que es cuando dice el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Petra nunca se usa referido al apóstol Pedro. O sea que ya la gramática nos muestra de que hay dos piedras, una piedra que era Petros, es piedra
que se puede, un pedazo de piedra, no una roca, no una masa rocosa como es Petra. Por esto ya podemos ver que sobre donde se edifica la iglesia no es Petra. Eso está claramente por la gramática, ya nos empieza a mostrar eso. Después está todo el contexto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. La roca es algo es una expresión muy hebrea, muy judía, muy de su mentalidad. Ellos siempre han expresado a Dios como la roca desde el Antiguo Testamento. Y podemos empezar a ver textos cómo muestran que la roca siempre está referida a Dios, y vamos a ver que también al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Vamos a empezar a ver el texto que está en Génesis. Axel, fíjense, acá es Jacob bendiciendo a sus hijos, ya cuando está al morir, y dice, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, Dios de Jacob, nuestro Dios, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Se dan cuenta? Ya vemos que la roca está referida a Dios y a eso. Seguí con el que sigue. Es una expresión que en Moisés también está muy presente, esto de la roca. Fíjense en Moisés, Deuteronomio 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La roca, fíjense, Él es la roca. Seguí, Axel. Se repite en el capítulo 32 varias veces. Pero engordó Jesurún y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado, no lo veo, no sé por qué, ahí está. Te has olvidado de Dios, tu creador, de la roca que te creó. Fíjense, seguí. Acá este es David, dijo Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Fíjense cómo en David también está presente esto de que Dios es la roca, porque eso nos habla, hermanos, de inmutabilidad, de fortaleza, de permanencia. Eso quiere expresar esto de que Dios es la roca. Seguí con el texto que sigue, Axel. Fíjense, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo, y este es un texto mesiánico, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. La roca de Israel, ese es el Dios de Israel, la roca. Seguí, Axel, con el que sigue. Porque el Salmo, hay muchos salmos que hablan de Dios como la roca. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El que sigue es Axel. Salmo 89, versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Se dan cuenta cómo está muy en la mentalidad hebrea el pensamiento de Dios como una roca? Y ahora empezar al Señor Jesucristo, como el Antiguo Testamento también lo profetiza como la roca. Salmo 118, verso 22. Todos estos textos, hermanos, van a estar en los bosquejos, así que si lo pueden anotar, anótenlo, pero van a estar, no se hagan ningún problema. Fíjense, ya está hablando del Señor Jesucristo y cómo Él iba a ser desechado. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías ya está hablando del Señor Jesucristo, del Mesías profetizado. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Por piedra para tropezar, ya estaba inclusive profetizando
y anunciando los profetas del Antiguo Testamento que Israel iba a tropezar en esta roca, en esta piedra. Y seguí, Axel, Isaías 28. Fíjense, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Se dan cuenta quién es la roca? Cómo la Biblia solita nos va mostrando con el contexto general. Hay tres contextos que hay que considerar cuando uno interpreta. Un día vamos a estudiar, se los prometo, un día, si el Señor lo permite, vamos a estudiar hermenéutica como si fuera una materia. Y vamos, quizás agarramos una epístola o alguna carta, algo, y vamos a aplicar todos los métodos de hermenéutica para lograr una buena interpretación del texto, para abordar bien el texto y el contexto general de la palabra de Dios. Seguí con el que sigue. Acá es Nabucodonosor que tiene el sueño, ¿se acuerdan? Daniel estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue, no puedo ver bien, no sé por qué, pero bueno, ya lo voy a ir buscando yo con la Biblia. Ustedes lo pueden leer. Acá está la piedra que fue cortada sin mano, que es la que rompe la estatua, esa que Nabucodonosor ve en el sueño, que son los imperios que han ido dominando a lo largo de la historia, a lo largo de la historia humana y que han tenido dominio sobre Jerusalén. Esta piedra es Cristo, la piedra que fue cortada sin manos, que viene desde el cielo y que hiere a la imagen, la rompe, que se termina siendo un gran monte, dice más adelante el libro de Daniel. Esto nos habla de la segunda venida, cuando el Señor venga para instaurar su reino aquí en la tierra y reinar. Pero Él es la piedra que fue cortada sin mano. Seguimos con el texto de Mateo. Ese lo veo bien. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? Ya estaba discutiendo acá con los fariseos, con los religiosos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Citando el Señor el Antiguo Testamento, el Salmo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor fue piedra de tropiezo para los judíos. Para los judíos, dice Pablo, tropezadero. Quedó en evidencia su corrupción, su maldad, el negocio que tenían montado sobre el templo. El Señor, tropezaron en el Señor. El Mesías que lo vino a salvar terminó que era una piedra preciosa, angular, una piedra escogida, terminó siendo tropiezo para Israel. El texto que sigue, Hechos 4:11, y este texto ya es importantísimo porque acá vemos cómo el mismo Pedro interpretó Mateo 16. Fíjense, este es Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. También citando el Antiguo Testamento, Pedro. ¿Se dan cuenta cómo la escritura solita va trayendo luz cuando un texto tiene alguna oscuridad? No toda la Biblia tiene la misma claridad en un texto. ¿Se acuerdan Pedro cuando dice que hay cosas difíciles de entender, que está hablando del apóstol Pablo, que él escribe acerca de cosas que son difíciles de entender? Bueno, sin duda que no todo texto de la escritura tiene la misma facilidad. Pero cuando uno lee el contexto general, se da cuenta y puede traer luz a un texto que tenga cierta oscuridad. Este es Pedro. Miren cómo Pedro entendió Mateo 16 claramente. ¿Cuál es la roca sobre la que se edifica la iglesia? Seguí, Axel. Y acá, de vuelta, acá es el apóstol Pablo, ya hablando de cómo los judíos tropezaron con esta piedra, con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo.
Como está escrito, acá está citando el Salmo, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, perdón, Isaías, no será avergonzado. Acá Pablo citando Isaías. ¿Se dan cuenta cómo los apóstoles están entendiendo esto de Mateo 16 y cómo todo esto nos trae claridad a nosotros? Hay más textos. 1 Corintios 3, texto clarísimo. Fíjense, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, este es Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro paréntesis. Acá, ya para el próximo domingo vamos a hablar del fundamento apostólico, de la apostolicidad de la iglesia. Eso es importante que también lo entendamos cuando estudiamos eclesiología. Cuán importante es entender qué significa que la iglesia es apostólica. Y más en el contexto de Roma y de todo esto. Eso lo vamos a ver bien, el tema del fundamento apostólico, el domingo que viene. Pero fíjense lo que dice Pablo. Y otro, después la coma, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense en el texto 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para Pablo está muy claro cuál es la piedra, la piedra principal sobre la que se edifica la iglesia. No es Pedro, no es la sucesión apostólica de papas, no es por ahí, no es por ahí. Es muy claro estos textos, no necesitan mucha exégesis, no necesitan mucho estudio para darse cuenta que son claros, que son perspicaces, que son evidentes. El que sigue, primera, este es Pablo hablando de los hijos de Israel en el desierto y cómo identifica, ¿se acuerdan cuando los hijos de Israel bebieron de la roca 2 veces? La primera cuando beben de la roca y después cuando Moisés la golpea 2 veces. Y fíjense, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es muy claro en el contexto general de la palabra de Dios cuál es la roca, quién es la roca, cuál es el fundamento. El próximo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Clarísimo, clarísimo. Les dije que íbamos a hablar el domingo que viene del fundamento apostólico, de la apostolicidad de la iglesia. Pero fíjense esto, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra basal, la piedra fundamental sobre la que, sobre todo en las construcciones antiguas, se construía. Había una piedra que era la que marcaba los ángulos, que era la que dirigía cómo se seguía reedificando, sobreedificando. Una piedra principal. No es Pedro, sino claramente lo dice el apóstol Pablo, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Y bueno, quizás uno de los más contundentes para explicárselo, cuando entramos en este debate y discusión con una persona católica, hay que llevarlos principalmente a este texto que viene. Fíjate, Pedro. Y decirles, hermano, yo te voy a, no son hermanos, pero sí decirle, te voy a demostrar cómo Pedro entendió Mateo 16. Fíjense, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Ve cómo se repite esto de la piedra desechada, la piedra que es de tropiezo? Vosotros también como piedras vivas, un texto muy eclesiológico, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Hasta ahí.
¿Se dan cuenta cómo Pedro interpreta la Escritura, cómo Pedro entiende cuál es la roca sobre la que se edifica la iglesia? Por supuesto que hay todo un dogma, que hay algo que mantener a través de expresar la idea de que Pedro es la primera cabeza, que es la piedra. Y es querer seguir teniendo autoridad apostólica. Hoy la idea de Roma es que ellos, a través de toda esa idea que desarrollan, es que todavía tienen autoridad apostólica. Y claramente vamos a ver, en complemento al próximo domingo, por eso es importante, hermanos, que estemos domingo tras domingo, porque si no nos van a quedar colgados algunos conceptos que van relacionados y que no lo podemos desarrollar en un mismo domingo. Es esto del fundamento apostólico. No hay sucesión apostólica, hermano, eso que quede claro. La roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo, no Pedro, que quede claro. Y no sé si podés volver a Mateo 16. Quiero hablar, porque sin duda que es un texto difícil, esto de a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Son cuestiones, palabras y conceptos que son difíciles. Yo quería hablar un poco de eso, de qué significa que a Pedro se le dieron las llaves del reino. Sabemos cómo popularmente se lo ilustra a Pedro con un llavero, como que está en el cielo, y él es el portero, digamos, del cielo. Bueno, ese concepto es mitológico, es popular, no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Las llaves significan autoridad, significan que se le ha delegado alguna autoridad, eso es fundamental. Les voy a contar una historia, me pasó hace un tiempito, estábamos con unos amigos, nos invitan a un campo en Valle Fértil, ese campo tenía 2 dueños, yo voy con la autorización del empleado de uno de los 2 dueños, eran 2 hermanos. No había muy buena relación entre esos 2 hermanos, el empleado de uno de estos dueños nos invita a comer un asado, y bueno, él se va, nos deja las llaves, y nosotros nos quedamos a acampar en ese campo. Le voy a contar esto por el tema de que siempre se me viene cuando viene este concepto de las llaves. Llegó la noche, armamos carpa, estábamos con un grupo de amigos comiendo asado, tranquilo, y cae el otro dueño que no sabía, que se había enterado que había alguien en el campo. Cayó enojado, que qué hacen ustedes acá, que cómo es posible que se metan, qué están haciendo, muy enojado, cayó con 3 o 4 hombres más. Y yo tuve que hablar, a mí me prestaron las llaves de ese campo. Y me preguntaba por dónde te has metido, y le digo, mirá, no me he metido por ningún lugar extraño, y le mostré las llaves. Le mostré que yo tenía autorización para entrar ahí, que tenía autoridad porque el empleado del hermano de él me había dado las llaves para poder entrar yo en ese lugar, no he roto ningún candado, he entrado con las llaves. Las llaves, yo lo que le quise mostrar, de que las llaves me autorizaban a mí a estar ahí, porque el otro dueño me había dado las llaves. Ese es el concepto que vamos a empezar a ver acerca de las llaves del reino, que sí son dadas a Pedro. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que a Pedro se le dio la autoridad de abrir esta dispensación, escuchen, esta dispensación del Evangelio en el mundo? Fíjense, Hechos 2, ¿se acuerda quién es el que predica en Hechos 2 después del bautismo del Espíritu Santo, de Pentecostés? ¿Quién es el que predica? ¿Quién es el que abre esta dispensación en Hechos 2? Pedro es el que predica, Pedro es el que se para cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Es Pedro el que abre esta dispensación. Eso significa, a Pedro se le había dado esa responsabilidad, esa autoridad
de abrir esta nueva dispensación de la iglesia ahora entre los judíos. Fíjense que, acuérdense de esto, Hechos 2, solo habían judíos. Estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, que eran 50 días después de Pascua. Había mucha gente, muchos judíos de otros lados que venían a festejar Pentecostés. Y bueno, sucede esto de la situación de que desciende el Espíritu Santo, hablan en lenguas, en idiomas, en los idiomas de estos judíos que eran de la diáspora, y los judíos no podían entender cómo es que estos galileos, estas personas podían hablar en otro idioma. Vamos a volver a estudiar estos textos, ya cuando hablemos de bautismo del Espíritu Santo, eso lo vamos a volver a tocar, porque son textos claves para entender eso. Pero ¿qué pasó entonces en Hechos 2? Pedro abre esta dispensación de la iglesia en Pentecostés. Se repite en Hechos 8. Fíjense cómo vamos a leer Hechos, ¿lo tenés? Hechos 8. ¿Se acuerdan lo que había pasado antes de esto? Felipe, el evangelista, había predicado en Samaria. Felipe el evangelista, el que era diácono, no el apóstol, no confundamos, el evangelista, el que nombra seguidamente el libro de los Hechos. Predica primero en Samaria y bueno, y después fíjense, pero no, Felipe no tenía las llaves para abrir la dispensación esta de la iglesia todavía en Samaria. Fíjense lo que dice el texto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hay que entender que estaba pasando algo en este momento histórico, y era que, bueno, como les decía, Felipe había predicado primero, habían creído, pero no había sido abierta la dispensación de la iglesia ahora en samaritano. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan Hechos 1:8 cuando dice, y me seré testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Fíjense lo que dice el Señor. Son palabras importantes y es importante que entendamos estos conceptos. Dice, bueno, entonces los que se habían reunido diciendo, Señor, restaurarás el reino en este tiempo, fíjense en el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Pentecostés, Hechos 2, en Judea, en Samaria, Hechos 8, hasta donde estamos ahora, y hasta lo último de la tierra. ¿Quién abre la dispensación del Evangelio, de la iglesia, de esta era, en los samaritanos? Pedro, capítulo 8, lo que acabábamos de leer. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que abre la puerta de la iglesia a los gentiles? ¿Quién fue? ¿Fue Pablo? No. Si bien Pablo es el apóstol posteriormente de los gentiles, el que está enviado a los gentiles, el que abre la dispensación de esta nueva era en los gentiles es Pedro, Hechos 10. ¿Se acuerdan? Está ahí, Axel, ponelo. ¿Se acuerdan cuando Hechos 10 no está? Capaz que no te lo pasé. Bueno, la historia de Cornelio. ¿Se acuerdan que Pedro le baja un lienzo y Dios le dice, mata y come, y él dice, no, son animales impuros? Va a predicarle a Cornelio, todos gentiles, primera vez, esto es histórico, lo que está pasando en ese momento. No te lo pasé. A ver si lo tengo acá, lo buscamos en la Biblia. Hechos capítulo 10, versículos 44 y 48. Hechos capítulo 10. Hechos 10, 44 en adelante. Este es Pedro ya en la casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, fíjense, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban sucediendo cosas históricas, hermano.
que Dios empezara a salvar a gentiles de manera masiva, de que el evangelio estaba llegando a los gentiles, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, paréntesis, vamos a volver a estos textos cuando estudiemos bautismo en el Espíritu. Es importante entender estos textos para entender bien en su contexto todo esto y no caer en el error de la segunda experiencia pentecostal, ¿no? Que profesa la iglesia, los evangélicos pentecostales, de que hablan de una segunda experiencia, del bautismo del Espíritu Santo. No, bueno, vamos a volver a estos textos cuando estudiemos eso. Ahora lo que estamos viendo es cómo Pedro es el que abre la puerta del evangelio de la iglesia en Hechos 2, en Hechos 8, Samaria, y en Hechos 10, los gentiles. Fíjense, el versículo 46, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahora sí pone el texto de Hechos 11, Axel. Fíjense, esto causó todo un sismo en los primeros cristianos judíos. Fíjense, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hermano, están hablando los primeros cristianos y están hablando de los gentiles como incircuncisos. Hay todo algo nuevo de que no estaba antes gestado, que era que Dios estaba empezando a salvar en esta dispensación de la iglesia a los gentiles de manera masiva. Era algo nuevo para un judío. ¿Y quién es el que abre la puerta en los tres mundos, por decirlo así, en el mundo judío? Pedro, Hechos 2. ¿Quién abre la puerta en los samaritanos? ¿Qué es lo que eran los samaritanos? Eran, por decirlo, no se me viene otra palabra, eran mestizos, ¿sí? Entre judíos y gentiles. ¿Y quién abre la puerta en los gentiles? Pedro, Hechos 10. ¿Se dan cuenta qué significa las llaves del reino? Era que Pedro iba a tener la autoridad de abrir esta nueva dispensación en estos tres mundos, en el mundo entero. Eso significa que el Señor le dio las llaves del reino, que Él iba a abrir esta nueva era. Fíjense, ya esto es Concilio de Jerusalén. Había todo un tema candente entre los judíos y los gentiles, y esta nueva cosa que estaba pasando. Hechos 15, creo que te lo di hace, ¿o no? Hechos 15, Concilio de Jerusalén. No, además, este es el último versículo que tengo. Bien, Hechos 15, versículo 6 al 11. ¿Se acuerdan el contexto histórico del concilio de Jerusalén? ¿Qué hacemos con los gentiles? Tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, y bueno, y llegan todos los apóstoles, los principales ancianos, a debatir este tema. Fíjense lo que cuenta Pedro. Y antes que nada, era muy importante de que fuera un mismo apóstol el que abriera estas puertas, hermano. ¿Para qué? Para la unidad de la iglesia. Para que no hubieran tres iglesias, para que no estuviera la iglesia de los judíos, para que no estuviera la iglesia de los samaritanos, y para que no estuviera la iglesia de los gentiles, para que haya unidad en el cuerpo. Era muy importante de que fuera el mismo apóstol el que abriera la puerta. Fíjense, Hechos capítulo 15, versos del 6 al 11. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la
por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Se dan cuenta cómo Pedro, después de lo que sucede en Hechos 10, entiende de que Dios lo ha usado para la predicación del Evangelio, para abrir el Evangelio a los gentiles? ¿Y cómo entiende Pedro la unidad de la iglesia? Esto es fundamental, que fuera el mismo apóstol el que lo hiciera. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos ya sobre el final. Pero que quede claro, hermanos, que quede claro estos temas. La iglesia no está fundada, vamos a ir terminando porque no quiero que pase lo del domingo pasado, se nos fue 1:20 casi. Y podamos terminar dentro de todo en horario. Que quede claro, hermano, el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia no es Pedro, claramente lo vimos, de la roca es Cristo. El fundamento sobre el cual se construye la iglesia es Cristo. Las llaves del reino significan que a Pedro se le dio la autoridad para abrir esta dispensación del Evangelio al mundo entero, mundo judío, mundo samaritano y mundo gentil. Y era importante para la unidad, para que no hubieran tres iglesias, para que no hubiera un cisma ahí temprano en la primera iglesia apostólica. Nos queda ver el fundamento apostólico. Ya para el próximo domingo, no sé si hay alguna duda, si hay algo que no ha quedado claro. Tenemos tiempo para algunas preguntas, los escucho. Me dicen. ¿No hay preguntas? Hola, Emanuel. Sí, sí. Te hago una pregunta, porque hace rato nombraste vos, dentro de las explicaciones, el hablar en lenguas. Y yo tengo gente amiga que son pentecostales, y ellos sostienen de que en la actualidad todavía se puede hablar en lengua. Yo les digo que no, pero yo no tengo el fundamento bíblico para decirles eso. Eso quería saber nada más. Bueno, a ver, no es un tema para charlarlo en estos 3 minutos que quedan. Pero yo les dije que íbamos a hablar del bautismo en el Espíritu y que en esta materia que estamos estudiando, en este tema, eclesiología, vamos a estudiar los dones conflictivos. Los llamo así dones conflictivos porque han generado conflicto, sobre todo en estos últimos 100 años, hermanos, de la Iglesia. Si uno mira la historia de la Iglesia, no hubo problema como se entendió históricamente el don de lengua, el bautismo en el Espíritu y todo eso. Fue a principios del 1900 que nace este movimiento pentecostal. También vamos a diferenciar entre pentecostal y carismático. No todo carismático es pentecostal, sí, todo pentecostal es carismático. Lo vamos a ir estudiando. Estos son temas que hay que irlos analizando muy detalladamente, pero el punto, y acá vamos a analizar justamente, les decía, de volver a estos textos, a Hechos 2, a Hechos 8 y a Hechos 10, ¿qué función tuvo el don de lengua en ese momento? ¿Por qué era importante el don de lengua? Eso cosas que el pentecostal, con todo amor lo digo, lo ignora, ¿sí? Y que el don de lengua también vamos a ver cuando lo desarrollemos, no era lengua, eran idiomas que los seres humanos hablaban, que los pueblos, ¿se acuerdan que estaban en Pentecostés en Hechos 2? Los medos, los persas, los elamitas, que eran judíos de la dispersión, y ellos no entendían cómo un judío, un galileo, podía estar hablando ese idioma. Estamos hablando de un galileo, de una persona que ni siquiera sabía leer. O sea, ¿cómo va a poder estar hablando otro idioma? Esto era el don de lengua. Por eso lo vamos a estudiar bien detallado. Vamos a dedicar quizás 1 hora o 2 domingos a estudiar don de lengua, los dones carismáticos en general, los dones de profecía, el bautismo en el Espíritu. Todo eso lo vamos a estudiar.
está en el programa. Así que yo creo que tenemos hasta diciembre tenemos como estar entretenidos todos los domingos. Así que oren por eso, para que lo podamos ir desarrollando. Es importante que lo sepamos, porque son diferencias claras entre nosotros y el movimiento pentecostal. No sé si te respondí, o sea, te lo digo, la respuesta merece una hora de estudio, por lo menos. Pero explicar, en síntesis, decirte que Don de Lenguas tuvo una función que hoy por hoy ya no la tiene, porque justamente era evidenciarle a los judíos de que un gentil, ¿qué es lo que le pasó a Pedro cuando estaba predicando y ve a los gentiles hablar en lengua? Decía, ¿cómo puede ser? Que fue la manifestación externa de que el Espíritu Santo estaba derramado sobre gentiles. Era algo nuevo, Dios le estaba dando una lección a los judíos de que Dios estaba salvando y lo estaba evidenciando de manera visible a los judíos de que Dios estaba salvando gentiles. Pero es un tema más profundo, más largo, y vamos a estudiar el error carismático, el error pentecostal en todo eso. Así que bueno, gracias. Lo vamos a estudiar bien en detalle. Bueno, gracias, Emanuel. ¿Alguna otra pregunta? De nada, Patricia. Emma, yo tengo una consulta, porque bueno, estuvimos hablando del versículo 19 que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que sí después dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Eso es específicamente a Pedro que se lo dice o es en general a todo lo...? Eso es propio, no. Ese texto justamente lo dejé para el domingo que viene, porque eso tiene que ver con el fundamento apostólico. Y ahí vamos a explicar, vamos a volver a Mateo 16 y vamos a explicar qué significa esto de que todo lo que se ha atado en la tierra también será atado en el cielo. Lo vamos a explicar a la luz de la Biblia. Vuelvo a repetir, no son textos para leer a la ligera, porque merecen estudio y verlo detalladamente. Pero tiene que ver, te lo respondo ya ahora, y tiene que ver con el próximo domingo, que es el fundamento apostólico. Esto de desatar y desatar. Bueno, y de cuán importante el papel que juegan los apóstoles en todo esto, en la doctrina de la iglesia. No sé si hay alguna otra pregunta y si te contesté, Axel. La respuesta clara la vamos a tener el próximo domingo. No, perfecto, está bien. Lo esperamos a la próxima clase entonces. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿Emma? Parece que quedó claro. ¿Emma? Sí. Hola, Dani. ¿Cómo estás? En realidad, sí, yo te pediría clases de consulta aparte de la clase de exposición, pero respecto al versículo o a esta parte del versículo que mencionó Axel, no sé si puedo comentar algo que escuché una vez de otro predicador. Él dijo que es complejo porque también en el original está escrito de una manera bastante compleja. Y es como que lo que el Señor le permitía atar a Pablo o a sus hijos en la tierra es porque ya había sido atado en los cielos por el Señor. O sea, nada de lo que hagamos nosotros lo hacemos fuera de la autoridad del Señor y fuera de lo que Él ya ha determinado. Sí, por eso es importante, hermano, el estudio de la gramática, y cuando estamos ante textos oscuros, difíciles, con cierta dificultad, ver el texto original, cómo están los verbos, y ahí empieza a haber claridad. Por eso es importante eso. Es importante ver qué está diciendo el texto en el idioma original. Por eso yo les diferenciaba ahora que la clase pasada, en cuanto a la gramática, vimos que el verbo edificar estaba en un futuro. Eso es importante. Hoy vimos que Pedro es Petros y que roca es Petra. Son dos palabras distintas. Por eso es importante, cuando vamos a desarrollar una doctrina, sí analizar los textos originales. Hoy hay muchas herramientas
para abordar el texto original en griego. Así que es importante. Sí, sí, sí. Vamos a tener en cuenta el domingo que viene el tema gramatical acá. De nada, ¿alguna otra pregunta? Para mí es importante este espacio porque traen algunas claridades que por ahí yo no las expresé bien y se aclara o se reafirma una idea. Si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Bueno, si surge alguna duda en la semana, me avisan. Me avisan y el domingo que viene no hace falta que la duda surja acá, sino si en la semana, repasando, surge alguna duda, me avisan y trato de responderla el domingo que viene, no hay ningún problema. Pero hermanos, los animo a que sigan. Esto es importante, estudiar la doctrina. La iglesia está fundamentada, y ya lo vamos a ver el domingo que viene, sobre la doctrina de los apóstoles. O sea, no podemos desconocer lo que los apóstoles dijeron. No podemos darle poca importancia y poca relevancia a la doctrina. O sea, es fundamental, es sobre donde está asentada las bases de la iglesia. Así que los animo a que el próximo domingo también puedan estar y que sigan adelante y que oren por mí. Así podemos estar domingo tras domingo, sobre todo enseñando la palabra de Dios y no otra cosa. Nada más, no sé si está el L está por ahí. Sí, Eva, acá estamos. Bueno, ¿querés despedirnos en oración? ¿Puede ser? Bueno, vamos ahora. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos bendices, te damos gracias por tu misericordia, tu amor, que es infinito. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestra vida está sostenida, Señor, por tu poder, por esa roca de salvación. Te damos gracias porque también, Señor, podemos verlo y palpar todos los días, Padre. Te damos gracias por esta palabra, Señor, esta enseñanza, Señor, de conocer, de saber lo que tú has dejado trazado para nuestras vidas, también para tu amada iglesia, Padre. Te rogamos, Señor, por las clases que siguen, para animarnos, Señor, para poder estar atentos, Señor, a tu enseñanza, también al hermano que lo prepara con tanto entusiasmo y amor, que tú le estés guiando también a él y bendiciéndole, Señor. Asimismo, a cada hermano que tiene responsabilidades en la iglesia, que tú le estés, Señor, ayudando, Señor, en cada detalle, en cada situación. Te rogamos por todo esto en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, me olvidaba decirle que hasta el 30 de septiembre, Google Meet nos permite, después del 30 nos permite nada más que 1 hora, así que voy a tratar de eso, de que tengamos, de no pasarnos de la hora porque se nos va a cortar la transmisión. Eso es después del 30, así que bueno, para ver qué hacemos con eso también, y bueno, estar orando para que el Señor nos guíe, y no vamos a tener más de 1 hora después del 30. O sea que hay que ser puntuales en conectarse para poder empezar 11 en punto y poder terminar antes de que pasen los 60 minutos. Nada más, hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos el domingo que viene.